Yo no suelo hablar mucho de mi vida, y menos en público, pero hace unos días, mientras caminaba por el mismo sendero que piso desde hace más de 30 años, me detuve a ver unas flores silvestres que brotaron al lado de una cerca de alambre, justo donde la tierra siempre ha sido más dura. Me agaché con cuidado porque ya tengo 87 años y mis rodillas ya no son lo que eran y pensé cómo es posible que algo tan bonito salga de un lugar tan seco. Y ahí me cayó el 20. La vida es exactamente eso. Por eso estoy aquí para contar cómo ese caminito de 15 kilómetros, que eu fiz ida e volta durante décadas, me ensinou que até no solo mais árido, a vida da jeito de florescer. Now é acentuada uma metáfora bonita del libro Now, é acentuada real. E quem me conoce aquí no povoado sabe que eu nunca fui de palabras bonitas, só de insistir. Eu nací en 1938, en San Juan Can, un povoado pequenino perto de Oaxaca, onde a poeira e o milo se mistura matenocheiro. Mina infancia foi simples, como a de quase todo mundo ali. Éramos 7 irmãos espremidos numa casa de adobe com telado de 5 que fazia barulho quando chovia. Meu pai era da roça, desses que temas maus sempre sujas de terra e os solos cansados. Mina mae, uma mulher firme, dessas que levantam antes do sol pra por tortillas no fogo e só param quando os filos estão todos dormindo. Aos 16 anos, numa dessas festas do Santo Padroeiro, conheci Roberto. Ele não era do povoado veio de Veracruz, e por isso mesmo chamou minha atenção. Tinha sorriso fácil e falava bonito. Eu mal olhava pros lados, mas quando ele me tirou para dançar aquele primeiro son, senti o coração bater diferente. A gente se casou um ano depois, mesmo com minha mãe dizendo que era cedo demais e que a gente mal conhecia aquele homem. Mas eu estava cega, sabe, cega de amor e da vontade de sair da rotina pesada da casa. Nos primeiros anos, não me arrependo de nada. Foram os anos mais bonitos da minha vida. Roberto trabalhava no campo, mas quando voltava ajudava como as crianças me fazia rir, trazia manga roubada dos terrenos vizinhos só para ver a alegria dos filhos. Tivemos 5 filhos em 6 anos: Maria, José, Lupe, Miguel e Antônio. Éramos pobres sim, mas tínhamos o necessário e muito amor. E quando tem amor, a gente aguenta qualquer coisa. Ou assim eu pensava naquela época. Pero claro que la vida no se queda quieta, y lo que empieza como un sueño muchas veces se convierte en carga. Roberto empezó a cambiar con los años, no de golpe, pero sí en silencios. Al principio era solo cansancio, una palabra más cortante, una sonrisa que tardaba más en salir. Yo notaba, pero fingía que no. Decía que era el trabajo, que el sol lo dejaba así seco por fuera. Pero después vinieron las quejas, que aquí no se podía vivir, que los hijos no paraban de crecer, que el dinero no alcanzaba ni para comprar zapatos nuevos. Yo me esforzaba para estirar cada peso, vendía tortillas, bordaba, cuidaba a los hijos, pero él ya tenía la mirada en otro lado. Comenzó a hablar de el norte como si fuera un paraíso, como si allá la pobreza no existiera. Me decía que allá un hombre ganaba en un día lo que aquí en un mes, que todo sería mejor. Yo no quería escuchar, tenía miedo, miedo de que se fuera y no volviera, miedo de que, como otros hombres do povoado, él se perdese en aquel sono americano e esquecese de nos. En 1963, Roberto se volvió casi un extraño dentro de nuestra casa. Ya no se agachaba para jugar con Antonio ni cargaba a Miguel en los hombros. Se encerraba en sí mismo. A veces salía al atardecer y no volvía hasta la madrugada, con olor a cantina, con esa mirada apagada que me dolía más que cualquier palabra. Intentaba falar, dizer que él estaba se afastando dos filos, que eu estaba preocupada, mas ele reagia como se eu fosse uma pedra no zapato. Tú no entiendes, decía. Tengo presión en la cabeza, en el cuerpo, en todo. É como se a gente não vivese o mesmo sufoco, como se eu não dormisse e acordase com 5 crianças me chamando, sem saber se teria arroz ou só água quente na panela. Mas a gente vai engolindo, vai calando, porque tem medo de falar e piorar. Até que numa mana qualquer, sem briga, sem choro, Roberto me olhou no solo, se disse como uma tranquilidade que me deu calafrios: me voy a ir, Esperanza, a California, con Francisco. Solo por un año, tal vez 2, te voy a mandar dinero y después los traigo a todos. Ese foi, assim, como que enváyate a cidade e volta antes do entardecer. Naquela madrugada, ele acordou os meninos, um por um, abraçou cada um como uma força que mais parecia despedida definitiva. Disse ao José que fosse o homem da casa que cuidase dos irmãos. Me deu um beijo na testa rápido e deixou na minha mão uns pesos amassados, como se isso fosse me dar alguma segurança. Quando eu tentei olhar nos olhos dele, ele desviou. Só susurrou: volveré por ustedes, te lo prometo. Eu fiquei parada na porta, como uma vental velo e as mãos tremendo. Vi ele sumir pela estrada de terra, como um saco de pano nas costas e a esperança que só ele ainda carregava. Fiquei ali por um tempo que não sei medir. Só volte a mim quando Lupe me puxou pela barra da saia e perguntou: papá já se foi? Eu só conseguia sentir, engolindo o choro, porque naquele instante soube, lá no fundo do peito, que algo havia mudado para sempre.
Los primeros días sin Roberto fueron como caminar en una casa oscura, tropezando con todo. Los niños me preguntaban por él a cada rato. Cuando vuelve papá, nos va a traer dulces, yo respondía con medias sonrisas, con mentiras piadosas, mientras por dentro sentía que me deshacía en pedazos. No comía bien, no dormía. Me despertaba a medianoche pensando que había escuchado sus pasos en la entrada. Tenía pesadillas con él en una carretera desierta, perdido, herido, llamándome. Pero al despertar, la cama seguía vacía y la casa seguía igual llena de voces pequenas e exigentes. E eu socina no meio de tudo. O dinheiro que ele deixou durou pouquíssimo. Comecei a guardar o pouco que tinha, racionar comida, e eu mesma passava fome para que os filhos não sentissem. Mas o corpo sente, e o coração também, chorava em silêncio no vano ou quando todos dormiam, e mesmo assim cada mana eu me levantava, porque alguém tinha que manter tudo de pé, e esse alguém era eu. La primera carta de Roberto llegó 3 semanas después. Yo la leí con las manos temblando, esperando un te extraño o un pronto vuelvo. Pero no, era seca, casi como un informe que había llegado bien, que trabajaba muchas horas, que pronto mandaría dinero. Nada más. Yo releí cada palabra buscando alguna señal de cariño, pero no la encontré. Unos días después llegó el giro postal. Era menos de lo que esperaba, pero igual agradecí. Con eso compré arroz, frijoles, un poco de jabón. Los niños se alegraron, pensaron que eso significaba que pronto volvería. Yo ya no estaba tan segura. Las semanas se hicieron meses y aunque seguían llegando cartas cada tanto, siempre decían lo mismo. Nada de amor, nada de planes. Solo excusas por no mandar más dinero, por no llamar, por estar muy ocupado. Empezaron los rumores en el pueblo porque allá todos se conocen. Decían que Roberto había hecho otra vida allá, que eso pasaba siempre, que ya no volvería. Y yo, aunque me negaba a creer, sentía que esa posibilidad me rodeaba como una sombra. Pedir fiado fue el segundo golpe a mi orgullo. Fui a la tienda de don Samuel con la cabeza baja, con Lupe agarrada a mi falda. Él me miró con lástima y me apuntó todo en su cuaderno: arroz, harina, azúcar. Dijo que no me preocupara, que sabía que Roberto estaba en el norte y que seguro pronto mandaría más, pero con cada visita su cara cambiaba. Ya no era comprensión, era impaciencia. La deuda crecía, y el miedo también. Me acostaba pensando qué pasaría si uno de los niños se enfermaba, si no tenía cómo comprar remedios. María, que ya tenía 9 años, notó que yo no comía. Un día me miró con esos ojos grandes e inteligentes y me dijo: mamá, si tú te enfermas, ¿quién va a cuidarnos? Tienes que comer también. Me sentí desnuda, expuesta. Una niña me estaba enseñando lo que yo había olvidado, que no podía seguir esperando que alguien nos salvara, que teníamos que aprender a salvarnos nosotros. Busqué trabajo en todas partes. Fui de casa en casa, preguntando si necesitaban que les lavara la ropa, que barriera el patio, que cuidara niños. Pero nadie quería contratar a una mujer con 5 hijos pequeños colgando de las faldas. Algunas me ofrecían comida a cambio de trabajo, y yo aceptaba, aunque fuera solo un plato de frijoles o tortillas frías. Comencé a levantarme antes del amanecer y a caminar hasta la parte más rica del pueblo, donde las casas tenían ventanas de vidrio y pisos de cemento, a ver si alguna señora necesitaba ayuda. Caminaba kilómetros con Antonio en el rebozo y los otros siguiéndome de la mano, como pollitos detrás de su madre. Era humilante, sí, pero no daba tempo para orgulho. Cada migala era un alivio. Mesmo assim, tinha días que voltava para casa com as mãos vacias e os olhos cheios de agua. Me perguntava como tinha chegado até ali, como a vida tinha virado aquilo. E a única resposta era o silêncio da casa quando todos já dormiam, e eu ficava olhando para o teto, imaginando um futuro que parecia cada vez mais distante. Un día, por acaso, pasé en frente a grave casa da doña Carmela. Era uma senhora que morava sozinha no final do povoado, numa casina cercada de flores que parecían ter saído de un sono. Sempre achei bonito, mas nunca tive coragem de me aproximar. Mas naquele dia, empurrada pelo cansaço, parei en frente ao portal só para descansar un pouco. Ela me viu sentada no chão e me chamou. Quieres un café? Eu quase disse que não, por vergonha, mas acabei aceitando. Dentro da casa dela, tudo cheirava a terra molada e canela. Me sentei na sombra do alpendre como así cara nas mãos, e ela começou a falar da vida dela, da viuvez, da solidão. Me contou que depois que o marido morreu, ela quase enlouqueceu, até começar a plantar flores no quintal. Las flores me salvaron, disse. E foi como se algo acendesse dentro de mim. Aquela mulher tinha transformado sua dor em jardim. Será que eu também podia? Volví a casa ese día con la cabeza llena de pensamientos y las manos cargando un pequeño ramo de flores que doña Carmela me había regalado, junto con un puñado de semillas. Comienza tu propio jardín, me dijo. Esa noche no dormí. Me senté en la puerta con una vela, mirando el terreno detrás de la casa, ese pedazo de tierra seca que siempre había ignorado, y por primera vez lo vi con otros ojos. Tal vez no era solo tierra árida, tal vez era una oportunidad.
Al día siguiente temprano desperté a los niños mayores y les pedí ayuda. José trajo un palo grueso, Miguel usó una cuchara vieja para hacer surcos y yo metí las manos en la tierra como quien busca oro. Era dura, seca, llena de piedras, pero no importaba. Sacamos las malas hierbas, removimos lo que pudimos y sembramos. Sin saber muy bien qué saldría, pero con la esperanza sembrada junto con cada semilla. Pasaron días enteros sin señales. Yo regaba la tierra cada mañana con una lata de sardinas vieja que transformé en regadera, aunque el agua escaseaba. A veces, al terminar, me quedaba sentada ahí mismo, con los codos sobre las rodillas, solo mirando el suelo y esperando algún milagro. Los niños se turnaban para ayudar, especialmente María, que ya era más seria que una niña de su edad debería ser. A veces, mientras limpiaba las hojas secas, ella cantaba bajito. Esa voz, tan suave, rompía el silencio como si fuera parte del viento. Fue José quien un día gritó desde el fondo del terreno: «Mamá, ven, mira esto». Corrí con el corazón acelerado, sin saber por qué. Era un brotecito, tímido, minúsculo, apenas una línea verde levantándose entre la tierra. Pero para mí era como ver luz después de meses de oscuridad. Lloré ahí mismo, agachada, con las manos en el barro, mientras mis hijos me rodeaban, sin entender del todo por qué ese pequeño tallo me hacía temblar el pecho. A partir de ahí algo en nosotros cambió. Ya no era solo la espera, era el hacer. Nos turnábamos para regar, para vigilar que ninguna gallina se comiera las hojas, para espantar hormigas. Las flores empezaron a crecer con lentitud, pero con terquedad, y con ellas crecía algo en nosotros, también una especie de fe. No era fe en Dios necesariamente, aunque yo rezaba, claro. Era fe en que podíamos salir adelante, aunque fuera a paso lento. Doña Carmela venía de vez en cuando, con su sombrero ancho y su caminar pausado, a ver cómo iba nuestro jardín. Me traía consejos, esquejes, incluso frascos vacíos que usaba para armar ramos. Un día me dijo: «Vas a vender tus primeras flores en la Plaza Esperanza. Vas a ver que la gente sí paga por belleza, sobre todo cuando viene de manos honestas». Rí. Era difícil acreditar que algo tan pequeño podía render algún dinero, mas no fundo, a idea se instaló como una semente nova. Cuando las primeras flores estuvieron listas para cortar, me temblaron las manos. Fue como podar parte de mí. Hice 4 ramitos simples y los até con tiras de tela que María cortó de una camisa vieja. Caminé hasta la plaza un domingo, con Miguel y Antonio agarrados de mi falda. Me senté en una esquina, sin puesto, sin sombrilla, solo con una caja de cartón frente a mí. La gente pasaba sin mirar al principio. Algunos sonreían, otros simplemente ignoraban, pero después de una hora una mujer se acercó, miró las flores y preguntó cuánto costaban. Dije el precio con voz tímida, bajito. Ella asintió, pagó sin regatear y se fue. Sentí el peso de las monedas en mi mano como si fueran oro. Después vendí otro ramito y otro más. Volví a casa con los bolsillos llenos de monedas y los ojos llenos de lágrimas. No era mucho, pero por primera vez en mucho tiempo no volvía con las manos vacías. A partir de ese domingo, todo empezó a tener otro ritmo. Los lunes ya no eran solo el inicio de otra semana de escasez, sino el momento de pensar en nuevas flores, en colores, en formas. Eu comecei a aprender a identificar os tipos de solo, a época certa de plantar, como podar sem machucar a planta. Aprendi tudo na prática, como as mãos na terra e os solos bem abertos. As crianças também aprendiam, cada uma do seu jeito. José fazia buracos perfeitos na terra, Maria montava os ramaletes, Lupe cuidava das mudas com carinho, como se fossem filotes. Ninguém reclamava do trabalho porque aquilo era nosso. Não era só jardim, era nossa trincheira. A praça se tornou minha segunda casa. Me lembro de domingo em que vendi tudo antes do meio-dia e comprei pedaço de queijo, coisa rara para o almoço. Antonio mordeu o queijo e disse com a boca cheia: «Esto es porque vendimos flores, verdad, mamá?» Eu rie con firme. Aquel pedazo de queijo tinha gosto de Vitoria. Pero no todo fue fácil. Hubo temporadas donde las lluvias no llegaban o donde las plagas amenazaban con arruinar semanas de trabajo. En una ocasión, unas orugas se comieron casi todas las hojas de las dalias justo cuando iban a florecer. Lloré esa noche como no lloraba desde que Roberto se fue. Sentía que todo el esfuerzo era en vano. Pero al día siguiente, José se levantó más temprano que yo, agarró una escoba y empezó a sacudir las plantas con una fuerza que solo alguien que ha sentido la desesperación puede tener. «No vamos a dejar que se mueran, mamá», me dijo con los ojos firmes. Aquela frase ficou comigo. E foi assim que aprendi outra lição com meu jardim, que às vezes as flores murcham, mas a gente não pode desistir. Replantamos tudo, levou semanas, mas voltaram a crescer. E quando as novas flores apareceram, mais fortes, mais coloridas, entendi que era assim como a vida também, que tudo o que resiste florece melhor. Una tarde, muchos años después de que todo esto comenzó, estaba en la plaza con mis flores cuando escuché a 2 mujeres hablar de mí sin saber que yo las oía.
Una dijo, esa es la señora que quedó sola con 5 hijos y salió adelante vendiendo flores. Qué fuerza la suya. Me quedé quieta, no dije nada, pero por dentro sentí algo que no sé cómo explicar. No era orgullo. Era una especie de gratitud silenciosa, como si por fin alguien viera lo que habíamos pasado, no por reconocimiento, sino porque a veces uno necesita que alguien diga lo lograste. Esa noche llegué a casa, me senté en la banca del jardín y me permití descansar unos minutos más de lo habitual. María, ya toda una mujer, me llevó una taza de café y se sentó a mi lado. No dijo nada, solo me sonrió. Y en esa sonrisa vi reflejados todos los años de lucha, de llanto, de tierra bajo las uñas y de flores. Con el tiempo, mi jardín ya no era solo un terreno detrás de la casa, era casi una extensión de mi cuerpo. Cada flor que brotaba me hablaba, cada planta que moría me dejaba un silencio difícil de explicar. As crianças creceram nesse ritmo. María comenzó a costurar para fora, Lupe viró a melhor vendedora da praça, sabia como convencer ateos mais duros. José quis estudar agronomia e, com muita dificuldade, consegui uma bolsa numa escola técnica de outra cidade. Ver meus filhos ganarem o mundo sem esquecer de onde vieram era a prova viva de que meu esforço não tinha sido em vão. Cada vez que deles dizia gracias, mamá, eu sentia como se o tempo tivesse voltado, como se aquele dia em que Roberto foi embora fosse, enfim, apenas um capítulo. Nunca mais recebemos carta dele, nem uma explicação, nem um aviso, e como os anos eu parei de esperar, porque descobri que às vezes a ausência também floresce em força. Me han preguntado muchas veces si lo perdoné, y la verdad es que no lo sé. Al principio soñaba con su regreso, imaginaba lo que le diría, cómo le reclamaría por habernos dejado, pero esos pensamientos se fueron volviendo cenizas con los años. Ya no dolían, solo pesaban. Era como cargar una piedra que con el tiempo uno se acostumbra a llevar. Nunca volví a amar a otro hombre. No porque me faltaran oportunidades, más de uno se me acercó con buenas intenciones, sino porque aprendí a llenar mi vida con otras cosas, con mis hijos, con mis flores, con el camino. Ese camino que hacía todos los días, 15 kilómetros de ida y vuelta, llevando mis ramitos, mi sombrero, mi canasta. A veces bajo el sol rajante, a veces bajo la lluvia. Cada paso era una decisión, seguir adelante o rendirse, y yo siempre elegí seguir. Había días en los que no vendía nada, días en los que se me mojaban los zapatos y llegaba a casa empapada, días en los que las flores se marchitaban antes de llegar a la plaza porque el calor era insoportable. Pero incluso en esos días, yo caminaba de regreso con la canasta vacía y el corazón lleno de algo que no sabía nombrar. Era como una fe, sí, pero una fe sin altar. Una certeza silenciosa de que lo que estaba haciendo tenía sentido, aunque el mundo no lo viera. Me acostumbré tanto a ese trayecto que mis pies conocían cada curva, cada piedra, cada sombra que cambiaba con las estaciones. Veía crecer los árboles, secarse los riachuelos, aparecer las primeras mariposas del verano. Era mi paisaje, pero también era mi espejo. Porque así como la tierra cambiaba, yo también lo hacía. Y cada flor que llevaba en mi canasta era una pequeña victoria contra todo lo que había querido hacerme desistir. Hubo un día que nunca se me va a olvidar. Estaba ya cerca de cumplir los 60 años. Llevaba mis flores como siempre, cuando empecé a sentir un dolor agudo en la pierna derecha, justo al pasar por el puente de madera que cruza el arroyo seco. Me detuve un momento, sudando, con la respiración entrecortada. Pensé en regresar, pero no lo hice. Me senté en una piedra, esperé a que el dolor se diera un poco y seguí. Cuando llegué a la plaza solo pude sentarme en la esquina. No grité flores, no ofrecí nada, pero la gente ya me conocía. Una señora se acercó y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, aunque era mentira. Compró 3 ramitos. Esa tarde volví a casa casi arrastrando la pierna y María me regañó, claro, preocupada. Tienes que dejar ese camino, mamá, ya hiciste suficiente, me dijo, pero yo solo sonreí, porque cómo le explicaba que no era solo vender flores, era resistir, era demostrar que mientras una tenga fuerzas, debe usarlas para sembrar algo, aunque sea un gesto. Me acuerdo bien del primer día que llevé a mis nietos conmigo. Fue una sensación extraña, como si el tiempo se doblara sobre sí mismo. Iban con sus mochilas pequeñas, corriendo delante de mí, levantando polvo con sus zapatos nuevos. Les enseñé a reconocer las plantas por el olor, les mostré la piedra donde solía sentarme cuando me dolía la espalda y la rama partida donde siempre cantaba un censontle. Ellos escuchaban atentos, como si se tratara de un cuento inventado, pero no era ficción, era mi vida, pedazo por pedazo. Cuando llegamos a la plaza, se pararon orgullosos junto a la canasta. Uno de ellos gritó, flores de mi abuelita, las más bonitas, y la gente se reía, se acercaba. Vendimos todo. Nunca había vendido tanto en un solo día. Al volver a casa, uno de ellos me dijo, abue, yo quiero ser como tú cuando sea grande, y ese día entendí que el camino no era solo mío, que mis pasos habían abierto senderos para otros. No sé en qué momento exacto dejé de esperar a Roberto.
Tal vez fue un día en que no pensé en él al acostarme. O cuando, después de tantos años, encontré su foto en un cajón y no sentí rabia ni tristeza, solo una especie de compasión lejana. Tal vez ele tenha morrido sozinho en algún canto da California, tal vez tenha feito outra familia, tal vez tenha esquecido até dos nomes dos nossos filos. Não sei e no fundo já não importa, porque aprendi que nem toda ferida precisa ser curada para cicatrizar. Algumas agentes só aprende a carregar-se de exar que doam, e a minha forma de carregar essa ausência foi transformá-la em flores, em pau, em futuro pros meus filos. Tem gente que precisa entender o motivo das coisas para seguir. Eu aprendi a seguir mesmo sem entender. Porque às vezes o que parece o fim é acentuada só o começo de outra coisa. E foi isso que o caminho me ensinou a vida, mesmo machucada, sempre encontra uma maneira de florescer. Nunca dejé de recorrer ese camino, ni siquiera cuando las piernas me temblaban o el sol me rajaba la nuca. Hubo una época en que me ofrecieron que alguien me llevara en coche hasta la plaza. Es más fácil, me decían, pero yo siempre respondía que no, porque ese trayecto, con todo y su cansancio, era parte de mí. Era mi rutina, mi espacio para pensar, para recordar, para agradecer. Mientras caminaba, hablaba conmigo misma, hacía cuentas mentales, rezaba por los que ya no estaban. Escuchaba los sonidos del campo, los grillos, los pájaros, los perros que ladraban a lo lejos. Até mesmo os silencios me faciam compañía. Eu via as estações mudarem, as flores silvestres nascerem e morrerem, os mesmos rostos nas portas das casas, embelecendo junto comigo. E em cada passo, eu sentia que deixava um pedacinho da minha história ali, grabado na terradura daquele chao. A veces pienso que si no hubiera pasado todo como pasó, el abandono, la pobreza, la desesperación, yo no habría descubierto la mujer que soy. Nunca habría sabido que podía sostener una familia con las manos en la tierra y el corazón hecho trizas. Yo no nací fuerte. Me hice fuerte porque no tenía opción. Y si algo aprendí en estos años es que nadie sobrevive esperando que lo salven. No se salva solo, paso a paso, aunque duela. Me tocó convertirme en madre, padre, sostén, guía, todo al mismo tiempo. Y lo hice sin manual, sin ayuda, solo con la terquedad de no rendirme. Por eso, cuando me preguntan cómo hice para criar a 5 hijos vendiendo flores, yo no sé bien qué responder, porque la verdad es que no lo hice sola, lo hice con ellos. Cada flor que vendimos, cada noche que pasamos comiendo su arroz con sal, cada vez que alguien dice vai dar certo, tudo isso foi parte, foi coletivo, foi uma construção que a dor não conseguiu derrubar. Mi jardín aún existe. Ya no está tan lleno como antes porque mis manos ya tiemblan más de lo que siembran, pero cada flor que brota me recuerda de dónde vengo. Cuando me siento junto a ellas, les hablo. Les cuento cómo están mis hijos, cómo crecen mis nietos, cómo algunas personas del pueblo todavía me saludan con respeto cuando paso. Me gusta pensar que esas flores me escuchan. Porque ellas han sido testigo de todo, de mis lágrimas enterradas junto a las semillas, de mis silencios, de mis oraciones mudas. A veces me descubro acariciando una hoja como quien acaricia un recuerdo. No es nostalgia, es gratitud. Gratitud por haber tenido algo en qué creer cuando todo parecía perdido, porque eso fue mi jardín, un acto de fe. Y ahora, cada vez que alguien me pregunta cómo hice para salir adelante, yo no explico mucho, solo les digo planté flores y esperé. Hay una parte del camino que siempre me hace frenar. Está justo después de una curva donde el polvo es más fino y el aire huele distinto, como a tierra seca mezclada con hojarasca. Allí siempre me detengo unos segundos sin saber por qué. Tal vez porque foi ali que un día eu caí de joelhos carregando a cesta e achei que não conseguiria levantar. Ou tal vez porque foi ali que anos depois encontrei uma flor silvestre que nunca tinha visto antes, sozinha, nacida entre pedras. Uma vez, inclusive, tentei arrancá-la para replantar no jardim, mas ela murchou assim que cheguei em casa. Aquilo me ensinou que algumas coisas só florescem onde pertencem. Como eu, que precisei daquele chao duro, daquele abandono, daquela vida seca para entender o que era resistência de verdade. Hoje, quando paro nesse trecho do caminho, fecho os olhos e escuto o vento. Ele me traz voces antigas dos meus filos pequenos, do riso de Doña Carmela, do silencio de Roberto. Tudo junto, como si o tempo se curvase para caber naquele instante. Con los años vi cómo el pueblo cambiaba. Las casas de adobe dieron lugar a algunas de concreto, la plaza se llenó de autos y de puestos nuevos, y muchas de las personas que me compraban flores se fueron. Algunos murieron, otros emigraron. Y aún así yo seguía ahí, con mi canasta, como un pedacito del ayer que se negaba a desaparecer. Me preguntaban si no quería parar, si no era hora de descansar. Pero, ¿cómo se descansa de algo que te salvó la vida? ¿Cómo se abandona una rutina que se volvió más real, que uno mismo ya no lo hacía por necesidad, mis hijos ya me ayudaban, y mis nietos también, sino por una especie de lealtad? Lealtad a la mujer que fui cuando nadie apostaba por mí. A esa esperanza que no se quebró aunque todo se vino abajo. A esa que caminó con los pies sangrando pero no soltó la canasta.
porque esa mujer merecía seguir caminando, aunque fuera despacio, aunque ya no llevara tantas flores. Una vez, hace no mucho, una joven se me acercó en la plaza. Me reconoció porque su abuela solía comprarme flores cuando ella era niña. Se sentó a mi lado y me dijo, mi mamá me hablaba de usted como si fuera una leyenda. Me reí porque nunca me sentí nada parecido a eso, pero luego ella agregó, gracias a usted, yo también empecé a sembrar flores. Y cuando tengo miedo, pienso en lo que usted hizo con sus hijos sola. Me quedé muda. Fue como si de pronto todo ese camino, toda esa historia, cobrara un nuevo sentido. Tal vez eu nunca tivesse pensado en ser exemplo para ninguém. Eu só queria sobreviver. Mas sem saber fui plantando mais que flores. Plantei coragem, insistência e essas sementes pelo jeito brotaram em outras vidas também. Quando ela foi embora, me deixou um papel como um desenho feito a grave má uma mulher bela como um lenço na cabeça, sentada ao lado de uma flor. Guarde esse papel entre as páginas da minha Bíblia. Toda vez que o vejo, me lembro de que tudo valeu a pena. Uno de los recuerdos más nítidos que tengo es el día que Roberto voltou. Foi no fim de uma tarde de novembro, muitos anos depois, tanto tempo que eu já não esperava mais nada. Estava voltando da praça, com as mãos vazias porque não vendi quase nada aquele dia. Quando vir a esquina da minha rua, vi uma figura sentada na pedra em frente de casa. De longe parecia um estranho, um homem cansado, com um chapéu que mal ele ache cobria os olhos. Só percebi que era ele quando levante os olhos e vi aquele jeito de segurar o joelho como sempre fazia. Meu corpo congelou, as pernas fraquejaram. Eu quis correr, gritar, chorar, mas só consegui ficar parada, olhando. Ele se levantou devagar e disse meu nome, Esperança. Como se aquilo bastasse para justificar os 30 anos de ausência. Não bastava, mas ainda assim, por algum motivo que até hoje não entendo, eu não entrei em casa, fiquei ali ouvindo. No dijo mucho, apenas que había trabajado muchos años, que la vida ya no era como él pensaba, que se había perdido. Dijo que se había sentido una mierda de hombre y que por eso nunca tuvo el valor de escribir más, que había vuelto porque no podía morirse sin pedir perdón. Eu escuté en silencio. Meus filhos já eram adultos, alguns moravam em outras cidades, outros ali perto. Já tínhamos vencido semele. E eu, sinceramente, já não o odiava, não sentia nada claro, só uma mistura de pena, alívio e uma raiva vela que já tinha se desgastado. Convidio para entrar, prepare café. Ele olhou em volta, viu minhas flores, perguntou se ainda eram do jardim de Doña Carmela. Eu respondi que sim, mas não perguntei onde ele esteve nem com quem. Aquilo já não importava. Eu queria seguir, e ele era só uma sombra voltando para me lembrar de que eu fui. Essa noite le ofereci dormir no quarto que estava vazio desde que Miguel se casou. Ele aceitou, ficou alguns dias. Os filhos vieram vê-lo, alguns com mágoa, outros com indiferença. Maria foi a mais dura. Ela disse, sem levantar a voz, que ele tinha perdido o direito de ser chamado de pai, mas que o perdoava por amor a grave mãe. Ele chorou. Eu assisti tudo como um coração quieto, mas não frio. Era estranho vê-lo ali, tão diferente, tão belo. Às vezes eu o pegava olhando para as flores como se procurasse algo que nunca encontrou. Depois de uns 10 dias, ele me disse que ia embora de novo, mas que não sabia para onde. Eu não pedi que ficasse. Só desejei que onde fosse encontrasse paz. Quando partiu, me deixou um envelope com algum dinheiro e uma foto antiga de nós dois, ainda jovens. Guardei, mas nunca mais o vi. Depois da partida final de Roberto, senti uma leveza que me surpreendeu. Acho que haveria tristeza ou talvez algum tipo de vazio, mas não. Era como se uma porta tivesse sido fechada suavemente, sem estrondo. Continuei minha rotina como sempre, acordava antes do sol, cuidava das plantas, preparava meu café e começava o trajeto com minha cesta. O caminho já era parte do meu corpo, e cada passo me lembrava que ainda estava viva, ainda resistia. As dores no joelho eram mais frequentes, claro, às vezes tinha que parar por uns minutos sob uma sombra qualquer. Mas havia beleza até nisso o corpo cansado, mas em movimento, como uma bela árvore que ainda dá flores mesmo como tronco gasto. Às vezes, nesse silêncio entre uma dor e outra, eu me via sorrindo, porque eu sabia eu tinha vencido. Não o abandono, não a pobreza, mas algo mais fundo, o medo de desaparecer sem deixar marca. Mis nietos comenzaron a acompañarme algunos días, más por cuidar de mí que por otra cosa. Uno de ellos, Emiliano, decía que quería aprender a sembrar como su abuela. Me hacía gracia verlo con las manos llenas de tierra y esa cara de concentración. Yo le enseñaba lo básico, cómo no ahogar las raíces, cómo hablarles bajito a las plantas, como si fueran gente. Tienes que tratarlas como a un corazón herido, le decía, con paciencia y luz. Él se reía, pero lo hacía. Y cada vez que lo veía inclinarse sobre un brote, pensaba que todo eso, todo el dolor, los años, los pasos, valía la pena solo por ver a un niño cuidar la vida con respeto. No era só flores que eu cultivaba ali. Era continuidade. Era un legado simples, más profundo. Algo que tal vez durase depois de mim.
Un día, caminando de regreso del mercado, me detuve frente a una pared vieja donde alguien había pintado una frase: donde hay una grieta, nace la luz. Me quedé mirándola largo rato. No sé quién la escribió ni cuándo, pero sentí que era para mí. Porque yo había sido esa grieta, esa mujer rota por la ausencia, por el hambre, por la desesperanza. Y sin embargo, en mí había nacido luz. No por ser especial, ni fuerte, ni valiente, sino porque no tuve otra opción que seguir. Porque mis hijos tenían hambre, porque el miedo me impulsaba, porque el amor, aunque dolido, me empujaba hacia adelante. Esa frase quedó grabada en mí. Tanto que años después, cuando Emiliano me regaló una maceta decorada por él mismo, le pedí que escribiera esas palabras. Hoy está en mi jardín, entre las dalias y los lirios, y cada vez que la veo, me acuerdo de que hasta la grieta más profunda puede florecer. Una mañana de invierno, el cielo estaba nublado y el aire olía a leña quemada. Hacía más frío que de costumbre y mis manos temblaban mientras preparaba la cesta. Mis piernas ya no respondían como antes, pero yo seguía firme, necia como decía mi hija Lupe. Aquel día, mientras caminaba por el sendero polvoriento que cruzaba los maizales secos, me encontré con una niña sentada al borde del camino. Estaba sola, abrazando las rodillas, con los ojos perdidos en el suelo. Me acerqué despacio, sin querer asustarla, y le pregunté si estaba bien. No respondió. Solo me miró con unos ojos enormes e tristes, como se tivese visto demais para a idade que tina. Tirei uma bolacha da cesta e estendi para ela. Comeu en silencio. Ficamos ali un tempo, sem dizer nada. Cuando me levantei para continuar, ela levantou também e disse só gracias. Nunca mais a vi. Mas naquele día me lembré de mí mesma, sentada no chão, abandonada emocionalmente, esperando que alguien visse mi nador. A veces me preguntan por qué seguí caminando tanto tiempo. ¿Por qué no me detuve cuando ya no necesitaba vender flores para comer? Y yo no sé explicar del todo, pero creo que el camino me salvó. Ese trayecto de 15 kilómetros se volvió mi ritual de existencia, mi manera de poner el corazón en orden. Había días en que no vendía nada, en que llovía y mis huesos gritaban, en que los pies me sangraban y solo quería sentarme en una banqueta y quedarme allí para siempre. Pero incluso esos días tenían su sentido. Porque mientras caminaba, pensaba, lloraba, a veces rezaba, y otras veces me quedaba en blanco, dejando que el paisaje y el polvo se llevaran mis pensamientos más pesados. A ese camino le conté mis secretos, mis rencores, mis miedos, y él me los devolvía convertidos en calma. Por eso seguí, porque era más que un camino, era mi espejo, mi confesionario, mi memoria viva. Hubo un tramo específico que siempre me conmovía. Era una curva estrecha entre dos cerros donde crecía un árbol solitario, torcido por el viento, lleno de flores moradas que solo aparecían en ciertas épocas del año. No sé qué especie era, nunca supe, pero cada vez que pasaba por ahí y lo veía florecido, sentía una especie de fe renovada. Como si el árbol me dijera que no importaba lo difícil del terreno, siempre habría una forma de dar color. Con el tiempo, le empecé a dejar pequeñas ofrendas: una flor más bonita de mi jardín, una piedra que encontré con forma curiosa, un lazo que se me cayó del cabello. Era mi manera de agradecer. Un día incluso llevé una carta escrita a mano con un lápiz viejo. Le contaba al árbol todo lo que me guardaba por dentro. La enterré a sus pies. No sé si alguien la encontró, pero a mí me alivió. Como pasar 2 anos, mina casa foi se enchendo de netos, risadas e lembranzas. As flores janao eram mais uma obrigação, e sim uma paixão silenciosa que eu compartilhava com quem quisesse aprender. Muitas vezes, vecinas vinham me pedir conselhos sobre como plantar, como cuidar da terra, e até como manter a paciência quando nada parecia florescer. Eu sempre disse a mesma coisa: las flores no crecen cuando uno quiere, crecen cuando están listas, como el alma. Era uma frase simples, mas que carregava tudo o que eu tinha vivido, e de alguma forma as pessoas me escutavam com respeito. Não porque eu fosse alguém importante, mas porque minha pele, meus pés calejados e meus olhos sabiam das coisas. Já não precisava provar nada para ninguém. O tempo me deu essa liberdade. Recuerdo que en una ocasión, durante una fiesta del pueblo, me invitaron a dar unas palabras. No entendí por qué pensaban que yo debía hablar frente a todos, pero insistieron tanto que no tuve cómo decir que no. Me puse mi vestido más bonito, uno azul con flores amarillas, regalo de mi hija María, y subí al pequeño escenario de madera con las manos temblorosas. No preparé nada. Solo hablé desde el corazón. Conté un poco de mi historia, del abandono, del hambre, del miedo, pero también hablé del primer brote, de la tierra húmeda entre las uñas, del olor de las flores recién cortadas. Dije que caminar no me había salvado del dolor, pero me había enseñado a transformarlo. Cuando bajé, hubo un silencio largo, como si nadie supiera qué decir. Luego comenzaron los aplausos y una señora se me acercó llorando. Me abrazó fuerte sin decir nada. A veces he acentuado todo o que a gente precisa.
Un día, mientras cuidaba del jardín, Lupe se me acercó y me dijo: «Mamá, ¿alguna vez te has preguntado qué habría pasado si papá se hubiera quedado?» Me tomó por sorpresa. Hacía años que nadie mencionaba a Roberto en voz alta. Me quedé callada un momento, con la tierra húmeda entre los dedos, mirando una rosa que recién abría. Luego le respondí: «A veces sí, pero no por mucho tiempo. Porque si él se hubiera quedado, quizá no habría aprendido todo lo que aprendí, quizá no habría descubierto de qué estaba hecha». Lupe me miró con ternura y yo sentí que por fin cerraba una puerta que había quedado entreabierta, no por odio ni por tristeza, sino por amor propio, porque al final yo también florecí, y no por él, a pesar de él. Con el paso del tiempo, algunas partes del camino fueron cambiando. Pusieron asfalto en algunos tramos, derribaron árboles, construyeron casas donde antes solo había campo abierto. Pero en mi mente, cada piedra, cada curva, cada sombra seguía igual. Era como si el sendero viviera dentro de mí, no fuera de mí. A veces me detenía en ciertos puntos y cerraba los ojos, tratando de escuchar los sonidos de antes: los grillos, el zumbido de los insectos, el rumor lejano de una carreta. Era extraño cómo la memoria funcionaba, podía olvidar cosas recientes, pero cada detalle de esos años de caminata estaban grabados como tatuajes invisibles. Incluso cuando mis piernas ya no me dejaban caminar tan lejos, soñaba con el camino. Lo recorría dormida, paso a paso, con el corazón liviano, como si no me pesaran los años. Una tarde, cuando cumplí 85 años, mis hijos organizaron una reunión grande. Vinieron nietos que no veía hacía años, trajeron pasteles, flores, hasta un mariachi. Pero lo que más me conmovió fue un regalo que me hizo mi nieta Camila. Me entregó una caja de madera pintada a mano, y al abrirla encontré dentro un cuaderno grueso, con tapas de cartón reciclado. En la primera página decía: «El diario de las flores de la abuela Esperanza». Camila había pasado meses recopilando mi historia, hablando con mis hijos, buscando fotos, incluso grabando partes de nuestras conversaciones. Lloré, no de tristeza, sino de una gratitud tan honda que no cabía en el cuerpo. Ver mi vida en esas páginas fue como mirar un espejo que me mostraba no solo quién fui, sino todo lo que logré construir desde la ruina, desde la nada. En las últimas páginas del diario, Camila escribió una frase que hasta hoy repito en mi mente como un rezo: «Mi abuela no esperó a que la vida volviera a florecer, ella se convirtió en la semilla». Y yo creo que tiene razón. No fui valiente todo el tiempo, ni fuerte todos los días. Hubo momentos en que quise rendirme, en que maldije mi suerte, en que lloré sin consuelo. Pero siempre, siempre encontré algo, aunque fuera pequeñito, por lo cual seguir. A veces era la risa de uno de mis hijos, a veces era una flor que se abría, a veces era solo el aire limpio de la mañana. Nunca fue fácil, pero siempre hubo un motivo. Ese camino de 15 kilómetros me lo enseñó. Me enseñó que incluso en la tierra más árida, cuando todo parece seco y muerto, la vida encuentra su manera de brotar. Y eso no lo cambio por nada. Después de ese cumpleaños, empecé a sentir que algo en mí se iba cerrando, pero no en el sentido triste. Era como una puerta que se había mantenido abierta muchos años, esperando que algo o alguien regresara, pero ya no esperaba, ya no necesitaba hacerlo. Un día, mientras regaba unas violetas que crecían junto al muro de la entrada, me di cuenta de que había pasado semanas sin pensar en Roberto. No era olvido, era paz, una paz extraña, serena, como cuando una canción termina y ya no sientes la urgencia de volver a oírla. Había aceptado su ausencia como se acepta una cicatriz: no se borra, pero deja de doler. No lo odiaba. De hecho, en algún rincón lejano le agradecía, porque su partida me rompió, sí, pero esa ruptura me obligó a reconstruirme. Y al hacerlo, me encontré a mí misma. Una mañana, Camila me pidió que la acompañara al lugar donde empezó todo. Fue una caminata corta, simbólica. Mis piernas ya no aguantaban los 15 kilómetros completos, pero fuimos hasta donde yo solía detenerme a tomar agua, una piedra grande al lado de un mezquite. Ella me ayudó a sentarme y me preguntó si ese lugar tenía algún nombre. Le dije que no, que nunca le puse uno, pero que para mí era el punto del medio, porque desde ahí ya no era más cerca volver que seguir. Me miró con los ojos brillantes y sacó una pequeña placa de madera que decía: «Aquí floreció Esperanza». La clavó al pie del árbol y se sentó a mi lado. No hablamos por largo rato, solo escuchamos el viento. Fue uno de los silencios más hermosos de mi vida. En los días siguientes, muchas personas empezaron a visitar ese punto. Algunos iban por curiosidad, otros porque habían leído mi historia, otros porque simplemente necesitaban caminar. Algunas mujeres mayores dejaban flores, otras se sentaban a leer en silencio. Una joven incluso plantó unas semillas allí mismo, y meses después crecieron margaritas silvestres entre las piedras. Yo no lo podía creer.
Nunca imaginé que algo tan simple como caminar, como cuidar flores, como no rendirse, pudiera tocar a otros de esa forma. Pero pasó, y con eso entendí algo que no había entendido en toda mi vida. Uno no necesita ser fuerte todo el tiempo, ni tener todas las respuestas. A veces basta con seguir adelante, un paso, luego otro, y otro, como hice yo durante más de 30 años. Unos meses después, recibí la visita de una mujer que no conocía. Se llamaba Laura y venía desde Puebla. Me contó que había leído un artículo sobre mí en una revista local, donde hablaban del sendero y del jardín de flores. Me dijo que atravesaba un momento difícil, había perdido a su esposo en un accidente y sentía que su vida se había desmoronado. Me miró con ojos húmedos y me preguntó cómo se sigue adelante cuando el alma parece haber quedado enterrada. No supe qué decirle al principio. Nunca me vi como una maestra ni como un ejemplo. Pero la tomé de la mano y la llevé al patio trasero, donde aún crecen mis flores, muchas de ellas nacidas de semillas que llegaron en sobres sin nombre, enviadas por personas que habían escuchado mi historia. Le dije que no hay fórmula, que no hay camino sin piedras ni días sin llanto, pero que a veces una flor basta para recordarnos que no estamos del todo perdidas. Después de ese encuentro, otras mujeres comenzaron a venir. Algunas me escribían antes, otras simplemente tocaban la puerta. Muchas veces me sorprendía encontrándome en sus historias mujeres solas, madres luchando, corazones rotos que no sabían cómo volver a latir con esperanza. Yo solo ofrecía lo que tenía: té caliente, palabras sinceras y la certeza de que el dolor, aunque nunca desaparece del todo, se acomoda. No te deja de doler, pero deja de gobernarte. Algunas se iban con esquejes de mis geranios, otras con semillas de albahaca o lavanda. No sé si mis flores ayudaban, pero sé que el acto de entregarlas, de decir, cultiva esto, míralo crecer, era en sí mismo una forma de decir, aún puedes. Y tal vez, sin darme cuenta, ese pequeño jardín terminó siendo mucho más que una forma de sobrevivir. Se convirtió en un refugio, en un símbolo. Un día, al amanecer, mientras barría las hojas secas del patio, sentí una presencia detrás de mí. No era nadie claro, pero algo me hizo volver la mirada hacia el horizonte, hacia donde el camino comenzaba. Y por un segundo juro que vi una silueta alta, delgada, con un sombrero en la mano. Fue un instante menos que un suspiro, pero no me asusté, sonreí. Tal vez fue mi mente cansada. Tal vez fue el reflejo de algún recuerdo, o tal vez, y esto prefiero creer, fue él, diciéndome que estaba bien, que había encontrado su paz. No necesitaba más, no necesitaba explicaciones ni despedidas nuevas. Yo ya había hecho las paces con el pasado. Lo había transformado en raíz, en flor, en camino. Y desde ese día, cada vez que siento el viento mover las ramas o una flor abrirse sin razón en un rincón improbable, sonrío en silencio. Porque sé que la vida, como me enseñó ese sendero, siempre encuentra cómo florecer, incluso donde parece imposible. Hay algo curioso que me pasa cada vez que hablo con alguien sobre todo lo que viví. Me doy cuenta de que, por más años que pasen, todavía hay partes de mí que están sanando. A veces, cuando estoy sola en el jardín, me acuerdo de noches específicas, de gritos ahogados entre las paredes de barro, del sonido de mis hijos durmiendo con el estómago medio vacío, del olor a tierra mojada cuando lloraba en silencio detrás de la casa. Esos recuerdos ya no me rompen como antes, pero tampoco se van del todo. Creo que uno aprende a convivir con sus fantasmas, a dejarles un rincón donde puedan descansar sin hacerse dueños de todo el espacio. La diferencia ahora es que tengo más luces que sombras, más mañanas que madrugadas oscuras. Lo que antes era dolor, hoy es testimonio. Lo que antes fue soledad, hoy es legado. A veces me pregunto qué habría pasado si Roberto nunca se hubiera ido. Tal vez habríamos envejecido juntos, con menos heridas. O tal vez no. Tal vez me habría apagado lentamente, como muchas mujeres que conocí, resignadas a una vida sin voz propia. Su partida, aunque devastadora, me obligó a mirarme en el espejo y a preguntarme quién era yo sin él. Y la respuesta no llegó de golpe, pero llegó. Descubrí que era más fuerte de lo que creía, más capaz, más valiente. Crié 5 hijos, construí un sustento con mis manos y convertí la ausencia en jardín. Hay una línea muy delgada entre rendirse y resistir, y muchas veces estuve a punto de cruzarla. Pero cada vez que lo pensé, aparecía algo que me recordaba por qué debía seguir: un brote nuevo, una palabra de uno de mis hijos, una vecina que confiaba en mis flores para su altar. Hoy, a mis 87 años, camino más lento, pero con la misma firmeza con la que empecé ese trayecto de 15 kilómetros hace tantos años. Ya no lo recorro completo, claro, pero cada tanto, cuando mi cuerpo lo permite, salgo temprano con mi bastón, respiro hondo y avanzo unos metros. No necesito llegar al final, porque ese camino ya vive dentro de mí. Mis nietos a veces me acompañan y me escuchan contar la historia como si fuera un cuento, aunque saben que fue mi vida. Me gusta ver cómo se asombran, cómo se ríen, cómo hacen preguntas.
Me emociona pensar que, de alguna manera, esa lucha silenciosa que viví durante décadas, sin reconocimiento ni aplausos, ahora se transforma en algo que quedará en ellos. Como una semilla que sigue dando fruto muchos años después de haber sido plantada. A veces me despierto al amanecer sin razón, como si algo en mí supiera que hay cosas que aún necesitan ser pensadas en el silencio de la madrugada. Me quedo sentada en la cama, mirando la ventana, escuchando los sonidos del pueblo que lentamente vuelve a la vida, el canto de los gallos, el motor de una camioneta lejana, los pasos arrastrados de algún vecino madrugador. En esos momentos, suelo repasar mentalmente cada una de las decisiones que tomé, cada sacrificio, cada pequeña victoria. No me arrepiento de nada. Incluso los errores, los momentos más oscuros, tuvieron su lugar y su propósito. Fueron parte del camino, parte del suelo árido que tuve que pisar antes de ver florecer algo. Aprendí que las raíces más profundas no se ven, pero son las que sostienen todo. Y las mías, aunque invisibles para muchos, están firmes, entrelazadas con la memoria, el amor y la resistencia. Lo que más me enorgullece, incluso más que el jardín o el camino, son mis hijos. Cada uno tomó su rumbo, con cicatrices propias, pero también con una fuerza que sé vino de lo que vivimos juntos. María es maestra en Oaxaca, José trabaja en la construcción en Querétaro, Lupe tiene un pequeño puesto de comida en el mercado, Miguel migró como su padre pero él sí volvió, y Antonio se quedó cerca, me visita casi todos los días. Ellos crecieron viendo a una madre que no se rindió, que se las ingenió para darles comida, educación, valores. Nunca les hablé mal de su padre, aunque tuve razones de sobra. Preferí que ellos construyeran su propia imagen, su propia comprensión, y con los años entendieron. Uno por uno fueron encontrando sus propias respuestas, su propia manera de perdonar o de soltar. No los presioné. El tiempo hace su trabajo cuando uno aprende a no forzar las cosas. Hace poco, durante una comida familiar, una de mis nietas me preguntó qué es lo que más me gustaría que recordaran de mí cuando ya no esté. Me tomó por sorpresa, pero no tardé mucho en responder. Les dije que no quiero que me recuerden como una mujer fuerte, ni como una abuela ejemplar, ni como la señora de las flores. Quiero que me recuerden como alguien que no dejó que la tristeza le robara la dulzura, como alguien que, incluso cuando todo parecía perdido, aún creyó que algo bueno podía crecer, porque eso es lo que el jardín me enseñó, que la vida insiste, que incluso en la tierra más seca, incluso en la soledad más cruda, algo puede florecer. Basta con no dejar de cuidar, no dejar de esperar, no dejar de amar, y esa es la herencia que quiero dejar. No son las flores en sí, sino la fe en que pueden nacer. Con el paso de los años, me di cuenta de que todo en mi vida giró en torno a ese trayecto de 15 kilómetros que recorrí durante más de 3 décadas. Al principio, era simplemente la distancia hasta el pueblo donde podía vender mis flores. Después se convirtió en una especie de ritual, una prueba diaria de que todavía tenía fuerzas, de que podía sostener mi familia con mis manos. Pero con el tiempo, ese camino se transformó en algo más profundo, era una conversación diaria conmigo misma, un espacio para llorar, pensar, agradecer, respirar. Era como una línea invisible que me conectaba con la esperanza que fui y con la que me esforzaba por seguir siendo. A cada paso sentía que dejaba atrás un poco del dolor y al mismo tiempo recogía pedacitos de fe que me ayudaban a continuar. No era solo tierra bajo mis pies, era el escenario donde aprendí que, incluso sola, era suficiente. Nunca más volví a ver a Roberto. Su última carta llegó cuando Miguel tenía apenas 8 años, y fue una nota corta, sin fecha, sin dirección. No decía mucho, apenas que estaba bien y que pensaba en nosotros. Después, silencio. Durante muchos años fantaseé con su regreso. Imaginaba cómo sería reencontrarlo, qué le diría, si lo abrazaría o si lo miraría a los ojos sin decir nada. Pero con el tiempo dejé de esperar. No por rencor, sino porque entendí que su historia conmigo había terminado mucho antes de que él le partiera. Aprendí a soltar sin odiar. Nunca supe si murió, si rehizo su vida, si alguna vez pensó en volver. Y aunque esa parte de mi vida quedó inconclusa, no me duele como antes. Porque lo importante no fue su regreso, sino todo lo que fui capaz de construir en su ausencia. Me convertí en mi propia promesa cumplida. Ahora, cuando miro mi jardín lleno de colores y aromas, siento que cada flor que brota es una pequeña victoria contra todo lo que quiso hacerme rendir. Esas flores crecieron conmigo, resistieron tempestades, sequías, el peso del tiempo. Algunas no florecieron al primer intento, como yo, pero ahí están, vivas, tercas, hermosas. A veces vienen niños del pueblo a pedirme que les enseñe a plantar, y yo les doy semillas con la misma frase que doña Carmela me dijo aquel día: comienza tu propio jardín. Porque lo que empezó como una forma de sobrevivir se convirtió en una manera de enseñar a otros que siempre hay un camino. Tal vez no el que uno soñó, pero uno que lleva, paso a paso, hacia algo más digno, más libre, más nuestro.
Y ese es el mensaje que quiero dejar: la vida siempre encuentra una manera de florecer, incluso en el suelo más árido. Yo soy prueba de ello.